Muy buen día a todos. Yo soy Ernesto Benítez Rodríguez y esta es una videocápsula sobre la asignatura de cálculo diferencial. En particular, vamos a revisar el día de hoy un ejemplo del uso del teorema de la función inversa. Ok, veamos el ejemplo. Bueno, teorema de la función inversa. ¿Qué tenemos? Recordemos que el teorema de la función inversa dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x definida en algún conjunto de números reales A. Y supongamos que x0 está en este conjunto. Supongamos que existe un intervalo que es un subconjunto de A con x0 en el intervalo de tal forma que f de x es derivable. Es decir, que su derivada existe, f' de x existe. Entonces tenemos que si f' evaluada en el punto x0 es diferente de 0, existe un intervalo alrededor de x y donde f de x es invertible. Además, nos dice que la derivada de la inversa la podemos encontrar con la siguiente ecuación. Tenemos la derivada de la función inversa f a la menos 1 en el punto x0 es igual a 1 sobre la función f derivada evaluada en la inversa en el punto x0. Ok, muy bien. Entonces, este es el teorema de la función inversa. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo para poder encontrar algunos resultados interesantes. Teorema de la función inversa. Ejemplo. Ok, la regla de derivación para potencias puede ser extendida para exponentes racionales. Esto es, si n es un número entero positivo, entonces tenemos que la derivada de x a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n, todo multiplicado por x a la 1 sobre n menos 1. Ok, es un resultado bastante común, pero vamos a demostrarlo utilizando el teorema de la función inversa. También nos dice el problema, si n es un número entero positivo y m es un entero arbitrario, entonces tenemos que la derivada de x a la m sobre n es igual a m sobre n, todo multiplicado por x a la m sobre n menos 1. Ok, correcto. Esto es dado simplemente por la regla para potencias, ¿no? Que ya todos conocemos. Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar esto, ¿no? Que la derivada de x a la 1 menos n es esto. Ok, para esto vamos a utilizar el teorema de la función inversa. Solución. Ok, notemos que sabemos que la función g de x igual a x a la 1 sobre n es la función inversa de f de x igual a la x a la n. Ok, muy bien. Recuerden que la función inversa, la composición de la función y su función inversa siempre va a ser la identidad. De esa forma podemos encontrar una forma directa de la función inversa. En este caso tenemos que si evaluamos g en f, tenemos f de g de x igual a x a la n, pero todo a la 1 sobre n, que es igual a x, por las reglas de los exponentes. Ok, entonces ya sabemos eso, que g de x es la inversa de f de x. Ok, tenemos la función f y su inversa g. Correcto. ¿Qué más? Ok. Por el teorema de la función inversa, tenemos que la función g de x es igual a x a la 1 sobre n, es la inversa de f de x igual a x a la n. Por lo que podemos aplicar directamente el teorema de la función inversa que acabamos de ver. En este caso, g de x, g' de x es la derivada de la función inversa. ¿Ok? Correcto. Y eso es igual a f' evaluada en g de x. Correcto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar la derivada de la función g de x es encontrar la derivada de la función f. Ok, y luego evaluarla. Pero nosotros ya sabemos cuál es la derivada de la función f, ¿no es cierto? De esta manera solamente tenemos que ver la derivada de la función f, pero nosotros sabemos, por las propiedades de la derivada, la regla para potencias, tenemos que la derivada de la función f será equivalente a x a la n derivado, que es igual a n por x a la n menos 1.
¿ok? Una regla que todos conocemos. Ok, entonces, ¿qué tenemos después? Entonces tenemos que g' de x, que es la derivada de la función inversa, es igual a x a la 1 sobre n, derivada, que es igual a f' elevado a lo de g de x, que sería igual, esa tercera igualdad, simplemente, bueno, f' de x, que es n, x a la n menos 1, pero evaluándola en g. Entonces, nuestra g de x es x a la n menos 1. Entonces, tenemos directamente esto. 1 sobre n por x a la 1 sobre n, todo eso a la n menos 1. Ok. Utilizando las reglas de los exponentes, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que podemos multiplicar los exponentes, ¿no? 1 sobre n por n menos 1 sería n sobre n es 1 y 1 sobre n. Entonces nos queda nx por 1 menos, perdón, n por x a la 1 menos 1 sobre n. ¿Ok? Que si igualmente utilizamos el propiedades de los exponentes, sacamos un menos de esta expresión y lo podemos expresar como su recíproco. Entonces expresamos esto como 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1, que es lo que queríamos obtener. Ok, muy bien. Entonces tenemos que, utilizando el teorema de la función inversa, pudimos generalizar la propiedad de la derivada de potencias. En este caso, para números racionales. Ok, y ahí tenemos que hacer la regla. Pero además nos pide otra cosa el problema, ¿no? ¿Qué nos pide? Pues tenemos que, también nos pide de manera general, ¿no? Para derivar x a la m sobre n, reescribimos esta expresión como esto, ¿no? Para poder utilizar el resultado que hemos encontrado. Podemos escribir x a la m sobre n como x a la 1 sobre n, todo elevado a la m. Ok, correcto. Y podemos derivar esta expresión. La derivada de x a la m sobre n es igual a la derivada de lo mismo, de esto de aquí arriba, ¿no? A la derivada de x a la 1 sobre n, todo a la m. Y aquí utilizamos la regla de la cadena, ¿ok? ¿Qué tenemos? Pues sabemos la regla de las potencias, ¿no? Entonces la m baja, nos queda como una constante multiplicativa. Bueno, esto lo evaluamos en el argumento, que sería x a la 1 sobre n, no hay ningún cambio. Y le restamos 1 al exponente, m menos 1. Y todo esto lo multiplicamos por la derivada del argumento, que como ya probamos nosotros, la derivada de x a la 1 sobre n es igual a x, bueno, es 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1. ¿Ok? Lo acabamos de probar en la diapositiva pasada. Entonces simplemente podemos simplificar para encontrar la siguiente igualdad. Aquí tenemos en m sobre n, aquí está. Tenemos x, y bueno, podemos acomodar las x, ¿no? Tenemos que estas potencias, estas expresiones en potencia tienen la misma base, x. Entonces podemos sumarlas, al fin y al cabo, ¿no? Ok, bueno, pero para eso, primero vamos a utilizar en la multiplicación, ¿no? Aquí en este caso, x a la 1 sobre n por m menos 1 que tenemos. Simplemente tenemos x a la m sobre n menos 1 sobre n. Y en el otro caso, similar. Queda igual, ¿no? Aquí no hay nada que simplificar. Ahora sí tenemos potencias con la misma base, ¿no? X. Entonces podemos sumarlas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí un menos 1 sobre n y aquí un 1 sobre n, se van, ¿no? Este y este. ¿Y qué es lo que nos queda al final? Pues nos queda m sobre n por x a la m sobre n menos 1, que es lo que queríamos probar. Es decir, una generalización de la regla de la derivada de potencias para potencias fraccionarias. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, como pueden ver, el teorema de la función inversa puede ser útil si se sabe cómo utilizar. En este caso, la parte importante
fue darnos cuenta de que la función g es la inversa de la función f, ¿no? Sí, el problema del teorema de la función inversa es que no te da, o no te dice cómo obtener la función inversa, pero uno puede realizar, pues, generalmente procesos algebraicos para poder obtener directamente la función inversa. Ok, pero aún así, si uno no es capaz de encontrar la función inversa explícitamente, uno sí es, lo que nos dice el teorema de la función inversa es que uno sí puede encontrar la derivada de la función inversa. Ok, muy bien. Pues esto sería todo por esta videocápsula. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya servido. Y pues nos vemos en otra videocápsula. Hasta luego.